Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Qué sucede cuando la humanidad, segregada de los nativos en un mundo extranjero, finalmente es liberada y los alienígenas nativos ahora deben enfrentarse a las especies que temen? Entremos en la historia. Asria brillaba como una joya en medio de la expansión cósmica. Sus ciudades sobredadas rebosaban de millas de culturas alienígenas. Este vibrante centro intergaláctico personificaba la armonía galáctica por la que tantos mundos luchaban, con una notable excepción, la cúpula humana. Una extensión gris austera que estropeaba un paisaje urbano prístino. Era a la vez una reliquia y un sombrío recordatorio para los astrianos Celan y los innumerables otros que llamaban hogar a este planeta. Los humanos simbolizaban un eco persistente de un pasado violento que la mayoría prefería olvidar. Jax no podía borrar esos susurros de miedo, ni siquiera en lo profundo de sus rondas de mantenimiento nocturnas. El zumbido bajo de los generadores arcaicos de la cúpula llenaba sus oídos, un latido mecánico que mantenía a raya a una bestia dormida. Nunca cuestionó la necesidad de su trabajo, así eran las cosas. Los humanos eran aterradores, los humanos eran destructivos. Esas eran verdades que le habían inculcado desde la infancia, pero en noches como esta, la duda mordisqueaba los bordes de esas certezas. Su mirada se posó en el panel de control, un laberinto de diales descoloridos e indicadores parpadeantes, sacado directamente de un video de historia. ¿Cómo se las arregla una especie para arruinar las cosas de manera tan espectacular? Murmuró, culpó a la naturaleza inherentemente caótica de la humanidad por los fallos persistentes que plagaban el domo. Un pitido agudo lo devolvió al presente. Falla detectada. Las palabras brillaron de manera ominosa y profunda en el panel. Jack maldijo como el Sector 4, el área más densamente poblada del asentamiento humano. Su estómago se retorció si el sistema se volvió loco antes de que pudiera comprender completamente las implicaciones. Un temblor recorrió el domo. Las luces de alerta roja parpadearon, pintando los pasillos de metal estériles de un tono sangriento urgente, que luego cayó en un silencio escalofriante. Jax se congeló. La sirena de emergencia debería estar aullando. Protocolos de bloqueo activando en cambio. Hubo un silencio inquietante, roto, solo por el pitido insistente y de pánico de su consola. Falla de barrera del Sector 4, violación inminente, imposible. El sistema no estaba simplemente fallando, estaba colapsando su corazón, latía a un ritmo frenético. Advertencias sobre fallas catastróficas resonaban en su cabeza, historias sobre lo que pasó. Pasa cuando los humanos se liberaron cuentos usados por padres para asustar a niños que se portan mal. Esto no fue un mal funcionamiento, fue una pesadilla hecha realidad. Y en algún lugar del otro lado de esa barrera que ahora se desvanece, había cientos de humanos, probablemente despertando en un despertar confuso y peligroso. El silencio se rompió. Primero lo que comenzó como un estruendo silenciado desde dentro. Del domo se transformó en una cacofonía de gritos y ruidos metálicos que resonaron a través de la cámara. Era un sonido primigenio crudo, y el miedo que había sido un zumbido constante debajo de la piel de Jax, ahora rugía en sus oídos, robándose a sí mismo. Se aventuró un paso más cerca del agujero abierto, donde solía estar la barrera humo y polvo, débilmente brillante. Moes colgaba en el aire, le picaba los ojos. Empezaban a surgir formas, enormes figuras recortadas contra la tenue luz que emanaba de la ciudad humana en su interior. Entonces un reflector parpadeó arrojando una luz. Dura y largas sombras distorsionadas. Jax retrocedió. Eran mucho más grandes, sus voces mucho más profundas de lo que imaginaba. Un rugido gutural resonó a través de la abertura, seguido de una oleada de figuras oscuras que se derramaron en territorio astrio. La respiración de Jax se entrecortó. Esperaba una carga. Las armas se alzaron, el comienzo del alboroto del que siempre le habían hablado, pero en cambio hubo caos, desorientación. Una de las imponentes figuras tropezó, casi cayendo de las profundidades de la nube de humo.
Un grito agudo partió el aire. Un niño, tal vez, observó con el corazón en la garganta cómo una figura más pequeña se lanzaba hacia adelante, agarrando la mano de la más grande con una fuerza sorprendente, y justo allí, frente a él, había una mujer humana alta, sí, y de hombros anchos, pero el rostro estaba retorcido en una mueca de preocupación, no la seda de sangre que esperaba. Parecía asustada. Sus ojos increíblemente azules se movían salvajemente, observando el vasto complejo dome, como si no pudiera comprenderlo. Jack escuchó una voz crepitante desde su comunidad y saltó sorprendido. La Cámara del Consejo está llamando. ¿Estás a salvo? ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? Su mano buscó a tientas el comunicador. No sé, admitió. Su voz era apenas un susurro. La barrera se derrumbó. El sector 4 está por los antepasados. La voz de su supervisor tenía un borde de puro terror. Quédate quieto. Las fuerzas de seguridad de Jax se están movilizando. No te involucros. Repito, no lo hagas. La transmisión se cortó abruptamente. Estaba solo, rodeado por los monstruosos humanos de la leyenda, pero los monstruos no protegían a sus crías, ¿verdad? Monstruos no tenía ojos que reflejaran la confusión que se arremolinaba en su propia cabeza. Una de las figuras, un hombre corpulento, con un rostro endurecido, en un ceño fruncido, lo vio. Jack está tenso, listo para el ataque que tenía que venir. En cambio, el hombre levantó sus enormes manos callosas en un gesto de enchapado, su voz sorprendentemente suave para una criatura tan grande. No queremos hacer daño, el humano. Roncó sus palabras vacilando como si rara vez las usara, y de alguna manera, a pesar de lo absurdo de la situación, Jax le creyó. Una voz atravesó el silencio tenso, informe nítido y autoritario de Jax. Se dio la vuelta para encontrar un escuadrón de oficiales de seguridad astrianos, abriéndose paso entre los escombros, armas levantadas. Su alivio rápidamente se agrió. Aquí viene. Se preparó el capitán astriano, sus escamas de un azul iridiscente en las luces de emergencia estroboscópicas se centraron en Jax. Entonces el grupo humano se acurrucó, más allá del técnico, ella se dirigió a él con deficiencia de clip. ¿Cuál es el significado de esto? Explícate. Jax abrió la boca, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. ¿Cómo podía explicar un fallo del sistema? Apenas entendía. ¿Cómo podía admitir el parpadeo de duda que se había encendido en él incluso antes de que la barrera cayera, antes de que pudiera balbucear una respuesta? El humano que había hablado antes dio un paso adelante y levantó las manos de nuevas palmas abiertas. Por favor, dijo su voz espesa con un acento desconocido. Salimos luces y ruido, pensó que era un ataque. La capitán de seguridad desvió su mirada hacia el humano. Sus rasgos se tensaron. Ataque, te pensó que estabas debajo. Se burló la incredulidad pesada en su tono, volviéndose hacia Jax. Ella exigió. ¿Los dejaste salir a propósito, no? Soltó su voz finalmente, encontrando su fuerza. La barrera colapsó. Los sistemas están fallando. Silencio. Ella ladró interrumpiéndolos. Los humanos regresarán a su zona designada. Inmediatamente, su mirada recorrió la multitud confundida. Usa la fuerza, si es necesario. El humano que había hablado. Primero pareció entender las palabras, incluso si el tono se perdió en él. Se acercó una sombra de un gesto suplicante, flotando cerca de su enorme mano. Espera, ¿podemos ayudar algo? Está mal con The Shield, el domo, sea lo que sea. Él hizo un gesto hacia los restos chispeantes del mecanismo de barrera. Tal vez pueda arreglarlo. El capitán miró al humano como si le hubiera brotado una segunda cabeza. ¡Arréglalo! Su risa era un ladrido agudo y sin humor. Los humanos son buenos en dos cosas: romper cosas y causar caos. Tú arreglarás nada. Jax se encontró erizado. Estos humanos perdidos y asustados como ellos eran. No eran la horda salvaje que le habían enseñado a temer. Pensado en el niño de la forma en que la mujer los había protegido. Simplemente no coincidía con la imagen incrustada en su mente. Tal vez habló sorprendido por la firmeza en su propia voz. Tal vez tenga razón. Mis lecturas muestran algún tipo de aumento de poder, justo antes de la brecha. Si ellos la causaron,
Él dudó. Tal vez ellos también puedan deshacer el daño. El capitán Astrio entrecerró los ojos, un destello de indecisión bailando en sus profundidades. Era una vista rara. Autoridad astria tan, obviamente desafiado, pero había un pragmatismo sombrío que ganó sobre el prejuicio arraigado. Muy bien, ella presumió con un gesto brusco. Técnico, supervisalo si este humano se equivoca. Se quedó callada, pero la amenaza implícita era clara como el día. Jax sintió una oleada de inquietud y una punzada igualmente potente de desafío. Asintió con rigidez. Se volvió hacia el humano. Este improbable ingeniero, muéstrame lo que tienes, dijo con la fuerza probada. El humano, junto con algunos otros, se movió hacia los restos de la barrera con una confianza sorprendente. Sus movimientos fueron deliberados, guiados por susurros y murmullos. Jax no entendió del todo. Tocaron cables carbonizados. Examinaron consolas chamuscadas. Una sinfonía de gruñidos y extrañas palabras entrecortadas que acompañaban su trabajo. Una punzada de miedo recorrió su columna vertebral. Estos eran los humanos de la pesadilla galáctica, los destructores, pero ahora mismo su enfoque reflejaba el suyo. Durante sus incontables turnos de reparación, en este momento no eran tan diferentes. Después de todo, de repente, una mujer señaló a una de las almas. Sara miró, exclamó en esa misma lengua extraña. Sara no había conocido el nombre de la mujer. Antes se arrodilló junto a la reliquia chispeante de la tecnología, su ceño fruncido en concentración. Lo que los otros estaban viendo era suficiente para hacer que sus ojos se abrieran con comprensión naciente antes de que Jax pudiera preguntar. Sara estaba de pie. Sobrecarga, dijo simplemente una palabra que contenía una historia completa de mal funcionamiento y caos. El sistema no podía manejarlo. Jax sintió que se le caía la mandíbula. Sobrecarga era tan obvio, tan estúpidamente simple, y sin embargo ni siquiera lo había considerado. Sara. Esta mujer humana acababa de diagnosticar su crisis en momentos. La vergüenza de eso picó. Podemos apagarlo. Continua urgencia subrayando sus palabras, pudrir el flujo. Sara señaló hacia una maraña de cables. Sus movimientos. Seguro yo, Jack tartamudeó, luchando por las instrucciones correctas. Los términos técnicos correctos. Este era su sistema. Su responsabilidad, y estaba siendo superado por alguien que apenas había puesto un pie fuera de su prisión designada, podía ver la desconfianza. Parpadeo en los ojos del capitán Astriano, la duda reflejada en los suyos, pero la alternativa era desolada: sentarse y observar la red eléctrica aumentar aún más. Podría condenar no solo a los humanos, sino también a los asrianos, cercanos. «Hazlo», dijo finalmente, su voz más firme de lo que sentía. Sentí. «Muéstrame una chispa de reconocimiento». Parpadeó en los ojos de Sara. Fue leve, pero por primera vez Jack vio más allá del miedo y el prejuicio. Vio algo parecido a la gratitud. No, tal vez era simplemente una desesperación. Shar lo que fuera que cimentó su resolución. Sara no perdió el tiempo en vacíos. Gracias le hizo un gesto para que la siguiera, mientras se arrodillaba junto a los cables destrozados. Un maltrecho kit de herramientas apareció en su mano. Las herramientas no se parecían a nada que Jax hubiera visto, rudimentarias pero innegablemente funcional, con una especie de ingenio. Un áspero que resonó en su expresión concentrada. «Aquí», dijo señalando un grupo de cables que se habían fusionado con un calor alarmante. «Corta». Ahora Jax dudó por una fracción de segundo y luego agarró un par de cutters de su propio cinturón. Cortaría estos cables 100 veces antes, pero nunca con la vida de un humano y potencialmente con la vida de todos los que estuvieran al alcance de una oleada de energía catastrófica, dependiendo de sus acciones. Con una respiración profunda, cortó limpiamente los cables, chispearon y luego cayeron sin vida. Sara no se detuvo y se movió con una agilidad sorprendente para su tamaño. Llegó al corazón del panel. No pude hacer nada más que observar a un extraño tipo de estudiante. Su supuesto cautivo. «Derivación», murmuró. Su ceño se frunció con un enfoque intenso. «Redirigir allí». Jack sintió una oleada de esperanza.
No había entendido completamente la primera vez, pero ahora entendía. Sarah estaba construyendo un D dentro del sistema que desviaba energía alrededor del sector de daños. Una solución alternativa audaz pero brillante. Debería haberlo pensado. Él, que había memorizado estos esquemas desde su primer entrenamiento. El otro. Los humanos se habían reunido alrededor. No solo estaban mirando a Sarah trabajar, estaban adaptando sus movimientos a los de ella, entregando sus herramientas, limpiando escombros, cada uno un engranaje y una extraña máquina que Jack todavía luchaba por comprender completamente. Esto era trabajo. En equipo, no violencia, una danza colaborativa desesperada para evitar el desastre, tomó un tiempo agónico. Cada segundo se extendía en una eternidad bostezante. Finalmente Sarah retiró sus manos, un leve brillo de grasa y hollín estropeando su rostro. Sus ojos, esos ojos sorprendentemente azules, se encontraron con los de él con una mezcla de agotamiento y algo que él se atrevió a llamar esperanza. «Pruébalo», dijo simplemente Jax, corrió al panel de control principal con dedos temblorosos. Presionó el interruptor de activación, cayó un silencio preñado. Y luego un leve zumbido que lentamente se convirtió en el pulso reconfortante y vibrante de un sistema de energía que funcionaba bien. Jax dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Luego se giró y miró lenta y deliberadamente a los humanos reunidos. El capitán encontró su mirada. Su mirada dura se suavizó solo una fracción y todos alrededor en el cansado, pero los rostros esperanzados de los supuestos monstruos Jack no vio un reflejo de miedo, sino la silueta de Stark de los héroes. La noticia del rápido pensamiento de Sarah recorrió el complejo de la cúpula como una onda expansiva. La primera ola fue pura incredulidad. Los humanos arreglando la tecnología asriana. Era tan incorrecto, tan contraria a todo lo que les habían enseñado, que amenazaba con resquebrajar los mismos fundamentos de la creencia social. La segunda ola que Jax notó fue curiosidad. Astrianos israelíes, incluso un grupo de Sindar, generalmente distantes, se acercó con cautela al área, aún manteniendo una distancia segura, pero sus ojos estaban abiertos con un respeto fascinado, casi renuente. El capitán de seguridad, a pesar de su aceptación a regañadientes, mantuvo a sus tropas firmemente alineadas alrededor de los humanos como un caparazón protector. Jax prácticamente podía sentir las preguntas que hervían a fuego lento en su mente. La lucha mental entre el prejuicio arraigado y la dura verdad de la situación a la que se enfrentaban. Se acercó a ella con una confianza recién descubierta en su paso. Necesitaban regresar a la cúpula. Ya no estaba pidiendo permiso. Estaba afirmando un hecho. La red eléctrica podría volver a aumentar. Sarah es el único que parece entenderlo. La mandíbula del capitán se apretó con fuerza, incluso si eso es verdad, dijo Voss. Baja, no pueden quedarse aquí. Es demasiado riesgo. Entonces, ¿dónde Jax? Desafió la desesperación en su voz, haciendo eco de la preocupación colectiva que estaba empezando a sentir de los astrianos a su alrededor. Dejar el sistema comprometido, esperar otra brecha que nadie sabe cómo arreglar. Sarah. Es un riesgo, admitió. Pero ahora mismo ella es la única solución que tenemos, el capitán. Miró a los humanos a Sarah, que estaba enfrascada en una discusión con sus compañeros, ingenieros. Su enfoque, ahora inquebrantable en la tarea en cuestión. Por un largo momento, luchó contra la marea de todo lo que le habían enseñado, todo lo que creía finalmente, con una voz áspera con concesión. Dijo que regresaran adentro bajo una guardia muy estricta. Sus ojos se encontraron con los de Jax. Y tú, técnico, responderás por esto. Jax avanzando una vez. Sombrío pero resuelto. Había estado listo para las consecuencias en el momento en que comenzó a confiar en la palabra de un supuesto monstruo sobre sus propias creencias arraigadas. Era un precio que estaba dispuesto a pagar para garantizar la seguridad, para asegurar una oportunidad de desafiar los cimientos mismos de un mundo que se tambaleaba precariamente al borde de un cambio monumental, mientras los humanos Sarah lideraban el camino caminando de regreso al portal, ahora parpadeante hacia la cúpula.
una oleada de susurro se extiende a través de la multitud astria. Ya no era el duro susurro del miedo, sino algo diferente, algo lleno de incertidumbre y quizás una pizca de esperanza. Jack Max no pudo evitar pensar que con el cambio a menudo llega la incomodidad, y ahora mismo la especie más notoria de la galaxia estaba entregando una dosis saludable de ambos dentro del domo. El aire estaba denso de tensión. Los humanos se movían con cautela, su desorientación previa reemplazada por una determinación sombría bajo la atenta mirada del doble de la guardia habitual de talle. Sara se dirigió directamente a los restos humeantes de la barrera, una pequeña multitud de sus compañeros ingenieros haciéndose fila detrás de ella. Jax lo siguió, su mente zumbando las imágenes del pasado. Pocas horas seguían repitiendo el miedo, el conflicto inicial, la cooperación a regañadientes y Sara siempre. Sara, una humana que era a la vez completamente extraña y de alguna manera frustrantemente familiar. Llegando a la barrera dañada, Sara hizo una señal a los demás para que se dispersaran. No la cuestionaron. Este líder improbable que había surgido de las sombras del miedo se movían al unísono con ella. Su enfoque reflejaba la urgencia que ahora estaba carcomiendo a Jack, el sistema del domo. Su preciada red de seguridad seguía siendo una bomba de tiempo, y esa responsabilidad descansaba pesado sobre sus hombros, más pesado ahora que sabía que un humano era el salvavidas al que se aferraba desesperadamente. Mientras Sara y su equipo examinaban los restos carbonizados, sacaron los informes de estado en su panel de datos. La estabilización inicial se estaba manteniendo, pero había anomalías surgiendo, fluctuaciones en la red eléctrica, sobretensiones extrañas que aumentaban y luego desaparecían. Sara gritó, incapaz de ocultar la tensión en su voz. Veo fluctuaciones. Lo que sea que hayas hecho se está manteniendo. Sara se volvió manchas de mugre, estropeando su rostro pálido. Estaba cansada, se dio cuenta, pero sus ojos azules aún tenían esa inteligencia penetrante que había sacudido su visión del mundo. Lo esperado. Ella admitió esta solución alternativa. Es como poner una venda en una extremidad rota, nos dará tiempo. Pero todo el sistema necesita una revisión adecuada, y para eso se cayó mirando alrededor. Necesitaré acceso a toda una ola de inquietud. Recorrió el acceso de los espectadores asrianos a los sistemas centrales que controlaban no solo la cúpula, sino también las comunicaciones ambientales, regulación, todo lo que mantenía su mundo funcionando sin problemas. Jax también lo sintió. Darle a un humano este nivel de control iba en contra de todo lo que sabía. Pero también sabía con dolorosa certeza que no tenía la experiencia para esto. Su orgullo picó, pero la lógica ganó. Necesitaremos aprobación, autorizaciones de seguridad, abogado de alto nivel. Comenzó a enumerar los obstáculos burocráticos, cualquier cosa para ganar tiempo, demasiado suave en el golpe. Sara lo interrumpió con un brusco asentimiento. Lo entiendo. No estoy esperando un cheque en blanco. Pero el reloj avanza. Jack lo sabes tan bien como yo lo hizo, y con creciente temor se dio cuenta de que ya no estaba simplemente preocupado por la red eléctrica, se trataba de la tenue confianza que comenzaba a formarse. La frágil oportunidad que tenían de cerrar el abismo entre Hum y Asrian. Si el sistema fallaba nuevamente, si ocurría un desastre, y se culpaba a Sara. Esa pequeña posibilidad se desvanecería como polvo en un viento solar. Jax se encontró parado afuera de las imponentes cámaras del Consejo, el centro del poder. Asrian era un lugar que solo había. Vislumbró un puñado de veces, y siempre, como un humilde técnico llamado a arreglar fallas menores, nunca como esto con su futuro, y quizás el futuro de todo su mundo colgando de un hilo. No estaba solo. Dos oficiales de seguridad lo flanqueaban, y más allá de ellos estaba Sara, una formidable figura humana, en medio de la masa arremolinada de Asrian que se apresuraban a través del gran atrio. Le sorprendió la cantidad de ojos que la seguían. Ojos todavía llenos de sospecha, pero urgencia que hizo a un lado. Cualquier duda restante se volvió hacia él, una intensidad feroz en sus ojos azules.
Jax, sé cómo funcionan tus sistemas en teoría, pero son anticuados parcheados 100 veces. Necesito entender las desviaciones donde has desviado poder, donde las redundancias están fallando. Era menos una petición y más una demanda. Jax no tenía ilusiones, los roles se habían invertido. Él ahora era el estudiante luchando por mantener el ritmo del formidable intelecto ante él, y sin embargo, no. Fue una realización completamente desagradable durante las siguientes horas agotadoras. Sara se convirtió en el ojo de una tormenta. Analizó lecturas, reescribió código, ladrando órdenes en una mezcla de su propio idioma y jerga técnica. Astria sorprendentemente competente. El sudor se mezclaba con rima en su rostro, pero su concentración era inquebrantable. Jax era su sombra, traduciendo protocolos, trayendo herramientas. Un torbellino constante de actividad alimentado por pura adrenalina. Y mientras se movía él, observó a los humanos al principio. Tan extraños, comenzaron a tomar forma en su mente. Allí estaba el ingeniero mayor y corpulento que siempre parecía estar en el lugar correcto, ofreciendo una pieza de repuesto o una mano firme sin una palabra. La más joven. Sus dedos eran un borrón sobre un panel de datos, redireccionando señales y murmurando fórmulas que hicieron que la cabeza de Jax diera vueltas, se movían en sincronía y EB y flujo guiados, no por un orden estricto, sino por un extraño. Entendimiento tácito era al mismo tiempo inquietante e innegablemente efectivo, luego una falla del sistema, una sobrecarga crítica de nodo de energía, amenazando con derribar un sector entero. Sara juró una palabra dura en esa extraña lengua gutural suya, pero no hubo pánico, solo acción rápida decisiva. Aislar ordenado y el equipo reaccionó instantáneamente, atenuando secciones Ron el vino sobrecargado del nodo de energía, desvaneciéndose lentamente. Reemplazado por un coro de tamaño aliviado, desvió otra crisis otra vez mientras otro día se convertía en noche mientras el agotamiento se filtraba en sus huesos. Jax supo que había ocurrido un cambio. Ya no eran enemigos. Unidos por una confianza tentativa, eran colaboradores, una mezcla confusa de especies luchando contra un enemigo común, un frágil. El sistema se tambaleaba al borde del colapso en la lucha por la supervivencia. Esas viejas etiquetas de humano y asriano comenzaron a desvanecerse reemplazadas por la simple verdad de seres que intentaban desesperadamente salvar su mundo. La palabra del esfuerzo incansable de Sara comenzó a propagarse. Comenzó como un murmullo entre los guardias y luego se derramó como un reguero de pólvora a través de la cúpula, filtrándose más allá de sus confines como una señal inesperada mientras trabajaba rodeado de esos monitores parpadeantes y ese lío de cables. Sara se estaba convirtiendo en un símbolo sin saberlo. Se manifestó en pequeños gestos. Al principio, una ración de comida que dejaba silenciosamente afuera del centro de comando. Una manta adicional para aquellos que hacían turnos interminables. Las miradas cautelosas se volvieron menos frecuentes, reemplazadas por una curiosidad furtiva. Jax notó el cambio cuando un joven ingeniero celiano se acercó vacilante con un bloque de datos en la mano. Volvía a ejecutar los cálculos de estrés. En el subsector 3, tartamudeó y extendió el dispositivo hacia él. Creo que hay una manera de descargar algo de la tensión si tu ingeniero humano lo aprueba. Tomó el bloque de datos. Su corazón se hinchó un poco. Sara miró. Dijo incapaz de ocultar completamente el orgullo en su voz. Ella miró hacia arriba con el ceño fruncido. El cansancio grabando círculos oscuros bajo esos ojos feroces, pero mientras tomaba el bloque de datos, escaneaba los cálculos. Un destello de algo parecido a la sorpresa bailó en su rostro. Esto podría funcionar. Admitió un dejo de admiración a regañadientes. En su tono es poco ortodoxo. Ella continuó su impulso innato para analizar, ya tomando el control. Pero los números compruébalo. Ejecútalo por el sistema de control, a ver si pueden manejar el interruptor. El celiano sonriendo, una vista tan inusual que sobresaltó una risa de Jax.
Los dos asrianos y humanos inclinados sobre los esquemas discutiendo ajustes y salvaciones fallidas. Eran una imagen de normalidad en este mundo, al revés, y trajo una inesperada punzada de esperanza. No fue un gran gesto, no. Ahora, mezclados con una potente e innegable curiosidad, los susurros que los habían seguido desde el domo habían llegado al corazón de la ciudad y se extendieron entre la multitud como remolinos en un arroyo cuando las puertas del consejo finalmente se abrieron. La vasta cámara parecía circular tragarlos por completo. Docenas de astrianos del más alto estatus, sus escamas brillaban con colores que denotaban sus respectivas casas y rollos. Miraron hacia arriba con diversos grados de descenso. Jax nunca se había sentido más pequeño ni más decidido. «Técnico, explícate», retumbó la voz del consejero anciano, un sonido que resonó con la autoridad ancestral. Era hora de que describiera los eventos en el domo sin dejar nada fuera. El terror inicial de la brecha de la barrera, la evaluación rápida de Sarah, la solución improvisada de Jerry. Sus palabras quedaron suspendidas en la cámara silenciosa mientras dejaba al descubierto la apuesta que había tomado. «¿Y entonces propone?» El consejero anciano hizo una pausa para lograr un efecto dramático. «Que pongamos el destino de todo nuestro mundo en manos de un humano de todas las criaturas». Su tono goteaba desdén. Murmullos de acuerdo se extendieron por todo el lugar. La cámara Jax podía sentir la frágil confianza que había construido con Sarah comenzando a desmoronarse, una palabra equivocada, y la oportunidad que vio sería enterrada bajo una avalancha de miedo. Profundamente arraigado se preparó con respeto. «Consejero mayor, no tenemos otra opción, la barrera podría volver a tambalearse en cualquier momento. Sarah y su gente son los únicos que lo entienden lo suficiente para evitar otro o peor, no se trata de confianza». Jax continuó encontrando su voz fortaleciéndose, sino de necesidad. Un consejero más joven, uno que Jax conoció, era un defensor de la colaboración interna de especies. Se inclinó hacia adelante. El técnico dice: «La verdad, hemos agotado nuestra propia experiencia. Prolongar esta decisión solo nos acerca al desastre». Estalló un debate acalorado, voces Rose acusación, arremolinándose junto con argumentos pragmáticos. Jax obtuvo el rostro de Sarah, se mantuvo estoica, pero vio el ligero presionado de su mandíbula. La tensión debajo de su exterior frío estaba lejos de la caricatura monstruosa de su especie. Pero, ¿sería eso suficiente para influir en un consejo tan profundamente arraigado en tradición después de lo que parecía una eternidad? El consejero mayor levantó una mano con garras y trajo un pesado silencio a la cámara. «Muy bien». Su voz estaba cargada de renuencia, pero mantenía una determinación inquebrantable. «A la humana Sarah se le concederá acceso limitado bajo constante supervisión. Tú, el técnico Jax, asumirás toda la responsabilidad por sus acciones». Un alivio de un profundo sentido de responsabilidad invadió a Jax. Habían ganado esta batalla, tal vez solo la primera de muchas. Al volverse hacia la puerta, le hizo un gesto a Sarah para que lo siguiera. El juego estaba lejos de terminar, pero mientras la observaba caminar con determinación, una extraña emoción brotó en su pecho, algo parecido a los desafiantes movimientos de la esperanza. Sarah no perdió el tiempo con cortesías tan pronto como regresaron al domo. Se dirigió directamente hacia el centro de comando improvisado que se había erigido cerca de la brecha. Los ingenieros asrianos y el personal de seguridad se apartaron nerviosos ante ella. El miedo ahora se mezclaba con un respeto a regañadientes. Jax le entregó un bloque de datos cargado con esquemas del sistema y lecturas de hasta 10 minutos. Apenas le escatimó un vistazo, ojos ya vagando a través de un desorden de consolas y cableado. Se había enorgullecido de mantener esta área ordenada, pero el caos reciente la había transformado en una pesadilla de cables enredados y luces parpadeantes. Pero dentro de este caos, Sarah parecía encontrar un tipo extraño de orden. «Necesitamos aislar secciones», gritamos ya dirigiendo a los aturdidos técnicos asrianos. «Necesito control total sobre la distribución de energía». «Apagón». «Redireccionando todo». Su voz era un zumbido dominante que vibraba con una epifanía repentina de la hermandad de especies internas,
pero fue un comienzo, un testimonio de que incluso en medio de la tensión, incluso en medio del miedo que todavía arañaba bajo la superficie, había grietas donde la comprensión podía crecer a medida que los días se derretían en una confusión. Sarah y su equipo se convirtieron en un elemento fijo en el centro de comando. Desarrollaron una extraña rutina, explosiones de actividad maníaca intercaladas con períodos de tensa espera, momentos de descanso alimentados por raciones de energía y la pura determinación de evitar que la cúpula y la ciudad dentro de ella se desmoronaran. Los humanos incluso habían comenzado a llamar a los Jacks por su nombre. Las sílabas aún eran un poco torpes en sus lenguas, pero el esfuerzo era entrañable, y contra todo pronóstico se encontró devolviendo el gesto. Allí estaba Sarah, por supuesto la líder indiscutible, pero Ben también con su silenciosa eficiencia y humor sorprendente, y Lara cuya mente rápida parecía funcionar solo con adrenalina. Ya no eran solo humanos, eran individuos unidos por un extraño giro del destino, y su propio espíritu tenaz, noticias del progreso humano, viajó en alas de desesperación y esperanza. Llegó a oídos del consejero mayor, llevado no por canales oficiales, sino por las conversaciones silenciosas en mercados bulliciosos y susurros tensos en los grandes salones del poder. Era inevitable, entonces, que el consejero mayor llegara al domo no con la pompa y circunstancia de su visita anterior, sino con la actitud escrutadora silenciosa de un depredador que se acerca cautelosamente a su presa Jax. Y Sarah lo encontraron junto a una pared de monitores. Los datos se transmitían a través de las pantallas más rápido de lo que cualquiera que pudiera procesar. Escuché que lograste estabilizar la barrera, reconociendo el consejero mayor. Se movió como si cada paso midiera el peligro frente a él. Su mirada se movía entre Sarah y Jax. Una medida temporal, supongo. Temporal. Sarah estuvo de acuerdo. Luego hizo un gesto hacia las lecturas complejas que se mostraron en las pantallas, pero nos da tiempo para identificar la causa raíz del fracaso, tiempo para implementar una solución permanente o tiempo para orquestar su escape. El consejero respondió con su voz goteando sospecha. Sarah lo miró a los ojos resueltamente. ¿A dónde escaparíamos? El consejero mayor de regreso afuera del domo para enfrentar al mundo hostil que nos ha etiquetado como monstruos. Mi gente quiere sobrevivir. Sí, pero aquí dentro de este domo está nuestra mejor oportunidad. Fue una declaración audaz mezclada con pragmatismo y una pizca de desafío. Jax sintió que su corazón latía un poco más rápido. Era una verdad que apenas se atrevía a reconocer. Pero ahora dicha en voz alta colgaba pesada en el aire innegable. El consejero mayor se puso de pie, las escamas en su rostro moviéndose con una emoción indescifrable, examinando a Sarah por un largo momento, y luego volvió su mirada hacia Jax, la seguridad de Astria. Descansa sobre tus hombros. Técnico, no nos falles con esas palabras siniestras. Se giró y desapareció de nuevo en el anonimato de la multitud cuando la presencia del consejero se desvaneció. Sarah exhaló bruscamente. Había pasado una prueba tácita, pero tanto ella como Jax sabían que el verdadero equilibrio de poder aún no había cambiado por completo. Todavía estaban luchando por la aceptación, un sistema estabilizado, una reparación exitosa. A la vez otro día, otro desafío, dijo Sarah Riley. Volviendo al banco de monitores, averigüemos qué es lo que estresa al sector 5 de los submarinos. Tengo la sensación de que no hemos visto el último mal funcionamiento de esa parte de la red, con un suspiro compartido que era a partes iguales de agotación y determinación. Se sumergieron de nuevo en el laberinto de cables y datos. No había tiempo para celebrar. No había posibilidad de pensar en las victorias. Después de todo, la dura verdad permanecía. No solo estaban arreglando una cúpula, estaban intentando arreglar un mundo roto, una interacción tensa a la vez. Mientras los días se convertían en semanas. La cúpula. Los humanos transformados y los asrianos compartían espacios de trabajo estrechos, sus figuras encorvadas sobre terminales. Sus voces eran un murmullo de terminología compartida. Era un lío extraño y hermoso.
el caos de cables y el zumbido de la maquinaria, acentuado por estallidos de risa cuando un problema de traducción provocó un humor inesperado. Los cambios se extendieron más allá del sitio de reparación. Los rumores se transformaron en curiosidad y finalmente en audacia. Un niño astriano con los ojos muy abiertos se acercó con cautela a la improvisada sala de malla del equipo con un pequeño pastel deforme. Un grupo de celanos con sus escamas iridiscentes brillando bajo el sol artificial de la cúpula solicitó una visita guiada a través del funcionamiento interno del sector del sexo humano. Estos no eran saltos monumentales ni declaraciones de paz intergaláctica. Eran simplemente puntos de contacto humanos en un mundo que siempre había negado su existencia, y con cada sonrisa compartida, cada pregunta vacilante respondida cuidadosamente, el abismo entre humanos y otros parecían encogerse ligeramente. Jack lo vio en su compañero astriano. El miedo que los había atrapado se estaba desvaneciendo lentamente, dando paso a la fascinación e incluso a una especie de cauteloso respeto. Los viejos insultos se decían con menos frecuencia. Las miradas se llenaban más de curiosidad que de desprecio. Él también lo sentía en sí mismo. Los humanos, a pesar de sus extrañas formas y exterior rudo, no eran los hombres del saco de su infancia. Sarah, por supuesto, siguió siendo el punto focal de esta transición. Su reputación se expandió más allá de la cúpula en la ciudad propiamente, dicha en susurros silenciosos. Al principio, luego con creciente audacia, hablaron de Sarah, la ingeniera, Sarah la salvavidas. El título se sintió extraño, horas y maravilloso en su simplicidad. No Sarah la humana, sino simplemente Sarah, una persona definida por sus acciones, no por su especie. Una noche como Jack se estaba robando unas pocas preciosas de sueño, lo despertó una conmoción en el pasillo. Aturdido y desorientado, se tambaleó hacia la puerta para encontrar una multitud reunida justo más allá del centro de comando asrianos celianos. Incluso algunos de los Sindar solitarios no estaban cantando demandas ni levantando puños, sino más bien permanecían en un círculo mirando. Con atención en el centro, abriendo paso a través de Jack, vio a Sarah arrodillada al lado de un niño asiático. Su pierna estaba vendada de manera tosca, una férula improvisada atada en su lugar. Sarah habló suavemente, su voz baja y tranquilizadora a pesar de los sollozos del niño. «Estará bien», prometió sus palabras, de alguna manera suaves y contundentes al mismo tiempo. «Te harán mejor, más fuerte». El niño había caído en el caos de la construcción, lastimándose en un mundo todavía plagado de las peligrosas herramientas del cambio, y fue Sarah, una vez objeto de miedo, quien ofreció el primer gesto verdadero de consuelo. Mientras Jax observaba al niño calmarse bajo su toque, sintió un cambio no solo dentro de la cúpula, sino dentro de su propio corazón. Las líneas a las que tan cuidadosamente se adhirió y que lo separaban de ellos ya no estaban dibujadas en piedra, sino en arenas movidas. El día que cayó la barrera, el día que sucedió lo impensable, no fue un solo evento tragado por el tiempo, fue un catalizador, la primera pincelada en una pintura que no estaba ni cerca de completarse. Sarah ya no era una prisionera, sino una piedra angular de su supervivencia. No podía ser relegada a la oscuridad su conocimiento. Sus habilidades eran demasiado valiosas, pero también lo eran sus diferencias. Comenzaron con cambios sutiles, pequeñas viviendas dentro del domo, alguna vez designadas para uso de emergencia por los astrianos. Fueron vacilantemente desalojadas para un puñado de ingenieros humanos. No era un lujo, pero ofrecía un mínimo de privacidad, una separación del escrutinio constante. Comidas una vez que las raciones estandarizadas fueron adaptadas con sorprendente cuidado para acomodar las extrañas necesidades dietéticas humanas, concesiones acompañadas de un suspiro. Jax sobre el mundo más allá de la cúpula. Un mundo que él mismo siempre había temido, respondería lo mejor que pudiera pintando imágenes incompletas, con palabras de paisajes duros y guerras brutales que habían dado forma a su comprensión. Las preguntas se volvieron más audaces, volviéndose hacia adentro. ¿Con qué soñaban Sarah y su gente? ¿Cómo jugaban?
¿Lloraban como los asrianos? Jax respondió estas preguntas torpemente al principio. Luego, con la creciente confianza de un constructor de puentes, se dio cuenta de que no eran pruebas de lealtad, sino intentos de comprensión. Quizás por primera vez, otros realmente querían ver más allá de la etiqueta de humano, reconociendo que el miedo no provenía de la verdadera monstruosidad, sino de la simple falta de familiaridad. Los cambios se extendieron hacia afuera. Los rostros humanos una vez escondidos detrás de una máscara homogénea de miedo. Ahora se les preguntaba sus nombres, ofrecían pequeños gestos de respeto, una inclinación de cabeza. Una comida compartida estaba muy lejos de la verdadera igualdad, pero la estructura rígida del prejuicio estaba siendo orgullo abierto, una interacción vacilante. A la vez, el consejero anciano, siempre pragmático, vio el beneficio innegable de la colaboración y comenzó a regañadientes para adaptar las políticas. Se reescribieron concesiones otorgadas siempre aderezada con precaución y una saludable dosis de sospecha, pero avanzando inexorablemente hacia un futuro donde los humanos no solo fueron tolerados, sino tentativamente integrados. Sara, la catalizadora de este trastorno, siguió siendo la más curiosa de las contradicciones, se mantuvo apartada, impulsada por un enfoque implacable en arreglar la cúpula, arreglar su mundo, pero ella no podía aislarse por completo en momentos de descanso. Jax atrapaba a su esposa, mirando a niños astrianos jugar sus ojos azules llenos de un extraño anhelo. Melancólico. Extrañaba un mundo que se le negaba algo más gentil que su dura realidad. Anhelaba preguntar, pero la pregunta se sentía demasiado audaz, demasiado invasiva. Entonces un día, mientras examinaban un esquema particularmente obstinado, ella murmuró: «Nunca los dejamos jugar con la vieja tecnología demasiado peligrosa». El güey colgaba pesado entre ellos, lo extrañan. Creo que continuó perdida en sus pensamientos, retocando, haciendo cosas a partir de chatarra. Así es como aprendemos. Katakai sintió que su mundo se expandía, solo otra fracción. Los humanos no solo se trataron de violencia y caos. Ellos también anhelaban la creación de infancias no estropeadas por una vigilancia constante, y en ese momento, al otro lado del banco de trabajo maltratado, sintió un destello de parentesco, un reconocimiento de que no importaba cuán diferentes habían sido sus mundos, algunas verdades fundamentales eran innegablemente universales, distorsión del tiempo dentro del microcosmos del domo. Los días no se mediaban en amanecer y atardecer, sino en fallas de energía evitadas en sistemas. Traídos de vuelta del borde, era un proceso de molienda implacable, pero el progreso era innegable, y el progreso trajo cambios, ya sea que Asria estuviera realmente lista o no. El domo. Una vez que una prisión se transformó en un santuario improbable, el miedo se desvaneció aún más, reemplazado por una tensa camaradería construida de comidas compartidas, comidas apresuradas, chistes susurrados a través de las barreras del idioma, y el conocimiento omnipresente de que su supervivencia dependía de cada uno. Sara, la heroína improbable, se encontró empujada a un papel de liderazgo que no buscaba, pero que ayudó con un estoicismo silenciosa. Ella lideró con el ejemplo mediante un trabajo incansable junto a su equipo, pero también con un pragmatismo extraño. Jax encontró los humanos, tanto frustrantes como efectivos. Eran aparentemente despiadadamente eficientes en situaciones de crisis. La negociar con un supervisor astrio un envío de repuestos. Sus palabras agudas estaban mezcladas con una diplomacia inesperada. La vio mediar una disputa entre un técnico con exceso de trabajo y un ingeniero celiano obstinado sin esfuerzo, superando la brecha cultural a pesar de la desconfianza persistente de ambos lados. Había un fuego en Sara, una veta protectora que se extendía más allá de su propia especie y que exigía un mundo mejor no a través de grandes gestos, sino piedra por piedra y